Entonces hoy vamos a ver lo que son vectores en tercera dimensión o más conocidos vectores en R3. R3 significa un espacio vectorial de tercera dimensión, es decir, tres dimensiones, como lo que prácticamente se ve en vectores en segunda dimensión, ¿no? ¿Verdad? Entonces, donde está el eje, el eje y el eje de las X. Pero como estamos ahorita en tercera dimensión, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver esto que esté en tercera dimensión? Bueno, es que va a haber un tercer eje. Y normalmente todo lo que nos rodea, todo lo que nosotros vemos, estamos rodeados de un espacio en tercera dimensión, por lo general, ¿no? Si tú estableces un sistema de referencia, supongamos que el alto de tu cuarto o el de tu casa vendría a ser el eje Y, el largo vendría a ser el eje X y el ancho vendría a ser el eje Y. Es muy posible establecerlo eso, ¿no? Y bueno, cabe recalcar que lo importante para sacar las coordenadas de un vector en tercera dimensión, y lo vamos a poner como una nota obligatoria, como una nota obligatoria. ¿Cuál va a ser esta nota? De que debo verificar qué cosa, los ejes. Debo verificar ejes. Es decir, debo verificar dónde está ubicado el eje Y, dónde está ubicado el eje X y dónde está ubicado el eje Z. ¿Por qué lo recalco muy bien? Porque todo dependerá dependiendo del ejercicio en donde tú lo establezcas. Aquí está, puedes ver un plano en tercera dimensión, ¿no? Y como en segunda dimensión hay 4 cuadrantes, en cambio en tercera dimensión hay 8 cuadrantes, que ya no se lo comería cuadrante, sino como optante, ¿sí? En esta figura puedes visualizarlo, ¿no es verdad? Puedes ir viendo, ¿no? Por ejemplo, en la sección, estamos en la parte de arriba y en la parte de abajo. Independientemente hablando de eso, tú puedes establecer que este fuera tu eje Y, tu eje X y este fuera tu eje Z. No hay problema. Pero puede una persona hacer lo siguiente. ¿Qué puede hacer esa persona? Puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero que este sea mi eje X, este sea mi eje Y y este sea mi eje Z. O a esta persona tal vez se le ocurra hacer esto, que este sea su eje Z, este sea su eje X y este sea su eje Y. ¿Cuál es el problema? ¿La persona está mal o está loca? No, nada que ver. Todo dependerá de cómo la persona establezca su eje. No es que normalmente que como nosotros decimos que el eje vertical siempre va a ser el eje Y. No, para otras personas puede que sea el eje X, el eje Z. Por eso hay que poner como nota muy importante en momentos de calcular las coordenadas de un vector en el eje en tercera dimensión, es verificar los ejes de cómo están colocados. O sea, la referencia, ¿no? Y listo. Un vector en tercera dimensión tiene la siguiente composición. Tiene una coordenada en X, una coordenada en Y una coordenada en ¿qué? En Z. ¿Sí? Una coordenada en X, una coordenada en Y una coordenada en ¿qué? En Z. Y asimismo, como hacíamos en segunda dimensión, para sacar el módulo, la magnitud o la magnitud de un vector, ¿qué hacíamos en segunda dimensión? Aplicábamos Pitágoras, ¿no verdad? A cada una de las coordenadas. Y asimismo, aquí hacemos bx cuadrado más by cuadrado más bz cuadrado. Cabe recalcar y cabe mencionar que la magnitud de un vector, sea en segunda o tercera dimensión, siempre va a ser positivo. Siempre, siempre va a ser positivo. Así sus coordenadas, todas las coordenadas de este vector sean negativas, no va a haber problema, porque al ser negativas y elevarlas al cuadrado, se harán positivas. Reitero, eso es muy importante. La magnitud de un vector siempre va a mantenerse positiva. Por eso se llama magnitud, módulo. Ahora, ¿cómo podemos sacar los vectores en tercera dimensión? Es como lo mismo que venimos haciendo en vectores de segunda dimensión. Por ejemplo,
Si nos daban un vector, nosotros tranquilamente es un vector en segunda dimensión, ¿qué podríamos hacer? El vector es simplemente una variación de sus puntos, es decir, el punto final menos el punto inicial. Y es muy probable que puedas hacerlo esto. Vamos a intentar de esta primera manera. La segunda manera es verlo ya directamente. Directamente. Pero primero vamos a hacerlo de la primera manera. ¿Y cómo es esto? Vamos a identificar cada uno de los puntos, tanto final e inicial de cada uno de los vectores. Por ejemplo, tenemos el siguiente diagrama, ¿no? Tenemos el siguiente diagrama. Entonces, por ejemplo, empecemos con el vector A. Ya sabemos que cuál no sería su punto inicial. Su punto inicial es donde está su cola y su punto final es donde está la flecha. Ahora, presten mucha atención con lo que yo voy a hacer. ¿Sí? Presten mucha atención. Primero que nada, mejor hagamos lo siguiente. Mejor saquemos a este vector de aquí. Vamos a extrapolar a este vector de aquí para evitar alguna confusión, ¿no? Entonces vamos a armar nuestro pequeño eje, como lo está poniendo aquí, ¿no? ¿Verdad? Vamos a armarlo. Ahí estamos. Y aquí estamos. ¿Ya? Vamos a sacar ese vector de... Solo vamos a querer que solo esté graficado el vector A para una mejor comprensión, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, hay un cuadradito. No. A ver. Entonces, ¿cómo quedaría? Ya, vamos a hacer el cuadrado. Entonces quedaría algo así. Visualizamos. Ya. Es algo semejante, pero vamos a sacar el vector A. ¿Cómo queda el vector A? El vector A está ubicado de la siguiente manera, como te lo pone el gráfico, ¿no? Está ubicado así. Y está con color rojo. Perfecto. Ahora, así está ubicado el vector A. Ya. Primero, identifico los ejes. Según el ejercicio que estoy poniendo, es el eje de arriba va a ser el eje Y, y el eje de la derecha va a ser el eje X, y el eje de la izquierda va a ser el eje Z. Listo. Ahora, si nos damos cuenta en la gráfica de aquí, nos está diciendo cuánto mide cada lado del rectángulo, que prácticamente eso te puede indicar la coordenada del vector en tercera dimensión. ¿Cómo es eso? Entonces, prácticamente lo que se está diciendo aquí, ponemos los datos, es que este rectángulo que vemos aquí, donde están todos los vectores dentro de este rectángulo, te quiere decir, ¿sabes qué? Tiene una altura de 3. Tiene una altura de 3 unidades. Eso es lo que te está diciendo prácticamente esto, que tiene una altura de 3 unidades. ¿Qué más te está diciendo? Mira, ¿sabes qué? De largo tiene 6 unidades. ¿Y qué te está diciendo del ancho? Que el ancho sería esta sección, que vale ¿cuánto? 5 unidades. Entonces, cada vez que tú veas un alto, por ejemplo, hagamos que, por ejemplo, este sector mide 3, este de aquí también mide 3, este de aquí mide 3 y este mide 3. Estas secciones, las horizontales, ¿no es verdad? ¿Miden cuánto? Miden 5, acá también mide 5 y acá también mide 5. Y las secciones horizontales de esta sección de acá mide 6 y mide 6. Cabe recalcar eso, ¿no? Eso es lo que prácticamente te está diciendo la gráfica que te está mencionando. Entonces, copiamos ahí lo siguiente. Ahora, ponemos aquí que está nuestro punto inicial y ponemos acá que está nuestro punto final. Ahora, vamos a sacar las coordenadas de nuestro punto inicial. Veamos. ¿Cómo sacamos? Ojo, estamos en la primera manera, en la que hacemos que estamos de punto final menos el punto inicial, que sí se puede realizarlo. Entonces, ¿cómo es esto? Mira, obviamente en donde se cruzan los 3 ejes
este es el punto, ¿qué? El origen. Y el origen es el origen en tercera dimensión es 0, 0, 0. ¿Por qué 0, 0, 0? Porque es el origen. Y como estamos en tres ejes, por ende son 3 ceros. Así como hicimos en segunda dimensión, donde está nuestro plano cartesiano, este punto, ¿cuánto vale? Este es el punto 0, 0, ¿no es verdad? Pero como estamos en tercera dimensión, habrá una tercera coordenada. 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. En fin. Entonces, ¿tú qué haces aquí? Tú te vas a parar aquí. Aquí tú estás, aquí, tú estás aquí. Te paras aquí, justo en el origen. Y tú vas a ver cuánto te vas a mover, en este caso hasta el punto inicial. Obsérvalo. Obsérvalo tú detenidamente. Y lo voy a usar con un resaltador. Tú estás aquí y mira, aquí está tu punto inicial. Entonces, digo, ¿sabes qué? Voy desde mi origen hasta el punto inicial y ahí tú ves cuánto te moviste. ¿En qué eje te moviste? Te moviste en el eje de la Z, ¿sí observas? ¿Y cuánto vale Z? Vale 5. Vale 5. Entonces, si te moviste en el eje de las Z, te moviste 5 unidades. Y en el eje Y y en el eje X te moviste. Cuando tú no te mueves en un eje, prácticamente sería 0. ¿Por qué? Porque no te mueves. Ahora alguien me diga, profesor, pero ese es el único camino que debo seguir. No necesariamente, siempre debes buscar el camino más corto para sacar rápido el resultado. Pero si alguien tiene una duda, imaginémonos por un momento que no me hubiera ido por ese camino. ¿Qué pudo haber hecho alguien? Profe, pero ¿sabe qué? Yo quiero subir. ¿Subiste cuánto? Subiste por el eje Y. ¿Cuánto subiste? Subiste 3 unidades en el eje Y. Mira, aquí te vamos a poner una tablita. 3 unidades en el eje Y. Bacán, chévere. Una vez que subiste, te fuiste para acá. ¿Cuánto te moviste? Esta sección de aquí sigue siendo el eje Z. ¿Cuánto te moviste? 5 en Z. Chévere. Pero una vez que ya estuviste acá, vuelves a bajar porque necesitas llegar al punto inicial. ¿Cuánto bajaste? Bajaste 3 unidades. Pero ojo, si tú subes o vas a favor de los ejes, como en este caso, aquí si subes es positivo, si vas a la derecha es positivo, y si vas diagonal de esta forma es positivo Z. Pero date cuenta que tú ahorita estás bajando 3 unidades. O sea que no es que me vas a poner 3, sino que, no, pues yo bajé y va en contra de mi eje, porque mi eje Y es para arriba, no para abajo. Entonces me estoy yendo en mi eje Y negativo y por lo tanto, ¿cuánto bajé? Menos 3 unidades. ¿Te moviste en X? Para nada. Entonces, ¿cómo te quedarían las coordenadas? 5 en Z, menos 3 y 3, 0. 0 y 0, 0. O sea que tus coordenadas del punto inicial, ¿cuánto sería? 0, 0, 5. Y es lo mismo que me dio en antes. Insisto, independientemente el camino que tú tomes, te va a seguir saliendo el mismo punto. ¿Sí? Independientemente del camino que tú tomes, te va a seguir saliendo la misma coordenada. Mi recomendación sería buscar el camino más corto. ¿Cuál es que yo visualicé? ¿Sabes qué? Para no andar subiendo, moviéndome horizontal y después ir bajando, preferible mejor solo me voy de largo. ¿Sí? Así se identificaría una coordenada de un punto del vector en tercera dimensión. ¿Sí? Cabe recalcar que esa es la manera un poco más factible, ¿sí? Y después obviamente vamos a enseñar el método directo, ¿no? Sí, eso cabe mencionar. Entonces ya por obvias razones establecimos que mi punto inicial de este vector A, ¿cuánto quedaría? Me quedaría como 0 en X, 0 en Y y 5 en Z. Perfecto, ¿no? Ahora vamos a sacar las coordenadas del punto final. ¿Cómo es eso? Sencillo. Si estamos hablando, así mismo, hacemos lo mismo que hicimos en antes. Voy y me mantengo en el centro. Aquí estoy yo. O aquí estás tú. Y miro dónde está mi punto inicial. Mira, a ver.
mi punto inicial está acá arriba. Entonces, ¿sabes qué? Puedo moverme hacia la derecha, llegué aquí y subo. Y veamos qué pasó. ¿Cuánto me moví a la derecha? Me moví 6 unidades, pero ¿en qué X? ¿En qué eje o en qué carretera? En la carretera X o en el eje X. ¿Y cuánto subí? Subí 3 unidades. ¿En qué eje? En el eje Y. Me moví en Z para nada. ¿Sí ves? Y ahí ya murió. Ahora, si otra persona, profesor, me pude haber ido arriba. Claro que sí. Subiste, ¿cuánto subiste? 3 en Y, y aquí está el 3 en Y. Y de ahí obviamente te vas para acá. Te moviste para acá. ¿Cuánto subí? ¿Cuánto te moviste? 6 unidades. ¿En qué eje? En el eje de las X. Y si te das cuenta, no te has movido para nada en Z. Por lo tanto, si no te mueves en una carretera o no conduces en una carretera, por lo tanto va a ser 0. ¿Sí? Entonces, ya tenemos tanto las coordenadas del punto inicial y del punto final. Ahora, ¿qué me queda simplemente? Sacar ¿qué cosa? Sacar la coordenada del vector A, que como bien dije, puede ser la variación de los puntos, que en este caso punto final menos el punto inicial, te quedaría 6, 3, 0, menos 0, 0, 5. Y aquí es como que hacemos una operación de vectores como si fuera en segunda dimensión. Si estás operando con las coordenadas, no olvidemos las X con las X, ¿no es verdad? Las Y con las Y, no olvidemos eso es algo muy importante. Perdón. Y bueno, las Z con las Z, y ahí saco las coordenadas. Vector A, ¿cuánto me quedaría? 6 menos 0, 6. 3 menos 0, 3. 0 menos 5, menos 5. Entonces, estas serían las coordenadas de ¿qué? Del vector A. Esas serían las coordenadas de ¿qué? Del vector A. ¿Sí? Esas serían las coordenadas del vector A. Y ahora, asimismo, como lo expresaba en rectangulares en segunda dimensión, asimismo, ¿cómo hacemos? De manera rectangular, A sería así. Sería 6 en 6i más 3j menos 5k. Así como teníamos las letras I y J representando al eje X y al eje Y respectivamente, tendremos también la componente K o la letra K que representaría el eje de las Z. ¿Sí? Cabe mencionar eso. Y bueno, así se sacaría las coordenadas de un vector en tercera dimensión. ¿Sí? Así se sacarían las coordenadas de un vector en tercera dimensión usando el primer método, viendo el punto final y el punto inicial. Mi consejo sería usar el método que a ti se te haga un poco más fácil de entender o el que tú puedas hacerlo un poco más rápido. Obviamente el más rápido sería el método directo, pero ya depende de cada quien. ¿Sí? Ahora, vamos a ver cómo sería usando el método directamente. O sea, evitar hacer estos puntos, sacando punto por punto y después restándolo, aunque no es algo tan difícil, pero toma cierta consideración de tiempo, pues no, hay que observar bien. Entonces, ahora vamos a graficar ahora vamos a realizarlo de la manera directa, ¿no es verdad? Tenemos asimismo otra vez el vector A graficado como nos mostraba en la figura anterior. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora, en vez de pararnos en el origen, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a parar en donde empieza el vector. Asimismo, de cierta manera, tú identificas el punto inicial e identificas el punto final. Entonces, ya de cierta manera, visualízalo. Entonces, tú te vas a parar en donde está el punto inicial. En este caso, ¿dónde está tu punto inicial? Aquí. Y vas hasta donde vas a tomar las carreteras o los ejes en este caso hasta llegar hasta donde, hasta tu punto final. Entonces, empiezas aquí. Y esto pasa a ser como que tu punto 000, o sea, tu punto de origen. Y ves cómo te mueves. A ver, me voy para acá. Ya me moví y ya llegué a un cruce de caminos.
Cuando llegas al cruce de caminos es como que frenas, visualizas en dónde te moviste. Entonces, tenemos aquí el vector A, X, Y, Z. A ver, ahí tú dices, a ver, ¿en dónde me moví? Me moví de largo, que es el eje X, el cual mide 6 unidades. Perfecto. Ahora, ¿de ahí a dónde me voy? Tú decides por dónde irte. O te vas para acá arriba o te vas para acá. En este caso se me ocurre irme para acá. Me voy para acá. ¿Cuánto te moviste en esa carretera? Esa carretera es el eje Z. ¿Y cuánto vale el eje Z según la gráfica? Vale 5. Y después, mira, a ver. Ah, no, pero ahí hay que verlo. Visualizo antes. ¿Te moviste 5 unidades? Sí. Pero no olvidemos que el eje Z apunta para acá. El eje Y apunta para acá. Y el eje X apunta para acá, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque date cuenta que esta Z de color verde la estoy recorriendo así. Va en contra de Z. Entonces, ¿cuánto me moví? Te moviste 5, pero en coordenadas sería menos 5. ¿Por qué? Porque estás yendo en la dirección contraria. Y listo. Frenaste ahí porque otra vez tienes un cruce de caminos y de ahí ve, ¿qué haces? Subes. Y de ahí, ¿cuánto sería? ¿Cuánto subiste? ¿En qué carretera? ¿En qué eje? En el eje Y. ¿Cuánto subiste? Y está a favor de Y. ¿Subí cuánto? Subí 3 unidades. Y listo. Ya encontré mis coordenadas de A directamente. 6, 3, menos 5. Y si se dan cuenta, son las mismas coordenadas que sacamos de la manera en la que aplicamos tanto punto final como punto inicial. Son las mismas coordenadas. E insisto, no importa qué caminos recorras. Yo esta vez quise recorrer este camino, pero tú siquiera pudiste, ¿sabes qué? En vez de irte de largo, tú quisiste subir, irte por acá y después por acá. Insisto, independientemente del camino que recorres o la carretera que recorras o el eje que tú recorras, llegarás siempre al mismo resultado. Lo único que tienes que verificar es en qué dirección, si está a favor o en contra. Si es a favor, positivo la coordenada. Si es en contra, negativo. No lo olvides. ¿Sí? Independiente. Por ejemplo, sigue el camino de azul. Subiste. ¿Cuánto subiste? 3 en Z. Y mira, perdón, 3 en Y y tienes 3 en Y. Después te moviste de manera diagonal y ese es el eje Z, ¿sí ves? ¿Cuánto? Y aquí cuánto te estás moviendo. Te estás moviendo en contra de Z y sería menos 5. Y por último, recorres de manera horizontal. ¿Cuánto recorres? 6 y 6 en X. Y si ves, insisto, independientemente del camino que tú cojas, no va a haber problema, seguirá siendo qué cosa? El mismo resultado. Entonces vamos ahorita a sacar las coordenadas ya con la aprendido. Vamos a sacar las coordenadas tanto de B como de C. Y usaremos el método directo. Vámonos con B. ¿Dónde está el punto inicial de B? Aquí está el punto inicial. ¿Dónde está el punto final? Aquí. Visualicemos. Te paras aquí, ¿no? ¿Verdad? Aquí te paras. Aquí, aquí. Ahora tú decides qué camino vas a recorrer. Pues. En mi caso me voy a ir acá, ¿ve? Me voy acá. Visualizo. Armo mi tablita por si acaso si yo quiero. X, Y, Z. Entonces, ¿cuánto me moví? Me moví 5 unidades. ¿En qué eje? Eje Z, pero hay que ver si lo hice a favor o en contra. Como aquí me doy cuenta, no olvidemos que Z está así. ¿No, verdad? Vamos a recalcar esto. Z es así, Y es así, Y es así. Y mira que como yo recorrí, me fui en contra de Z. ¿Y cuánto sería mi coordenada en ese rato? Menos 5. Continúo. De aquí, qué sé yo, subo. Subí. ¿Cuánto subí? 3. Está a favor de Y. 3. Y por último, me fui para acá. ¿Sí ves? ¿Cuánto recorrí? 6. Pero, ahí tengo que hacer una observación. ¿En qué me moví? 6 en X. Pero date cuenta que estoy yendo de aquí para allá, en contra de X. Entonces, sería menos 6. ¿Cuál sería mi coordenada de B? Menos 6, 3, menos 5. De manera directa.
No hubiera importado qué camino hubiera tomado. ¿Sí? Ahora seguimos con nuestro vector, ¿cuál? Nuestro vector C, de color verde. Asimismo, si gustas, puedes armarte tu tablita o poner ya las coordenadas de manera directa, porque como ya vimos, de directa, con la forma directa, salen ya de una vez las coordenadas. Entonces, saquemos el vector C. ¿Cómo quedaría? A ver, empezarías obviamente acá, porque acá está el punto inicial y acá está tu punto final. Entonces, míralo. Estás aquí. ¿Cuánto recorriste? Este lado es el eje Z, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuánto recorriste? Como está a favor, 5 en Z. Y por último, si te das cuenta, bajaste. Es el camino más cortito. ¿Cuánto bajaste? Bajaste 3 en Y. Pero ojo, bajaste, no subiste. Como bajaste, sería -3, porque va en contra del eje, de la dirección del eje Y. Y por último, está el eje X. Como en ningún rato me moví en el eje X, ¿cuánto me quedaría entonces la coordenada en X? Me quedaría 0. Y listo, hemos encontrado ya los 3 vectores de la manera directa. Puedes usarlo, pudieras haber usado el método en el que identificabas el punto inicial y el punto final y podrías hacer la simple diferencia entre ellos. Entre el final y el inicial igual llegarías a las mismas coordenadas.